No solo es un mito, sino que no es recomendable, por varios motivos, pero voy a mencionar dos. Primero, porque los emprendedores lo que hacen es resolver problemas reales a personas, y para poder saber si lo que tú estás construyendo en tu cabeza realmente puede resolver ese problema, tienes que hacerlo hablando con la gente, hablando con esos usuarios, esos clientes a los que tú te vas a dirigir, conociéndolos, compartiendo lo que tú piensas, compartiendo tu idea, tu potencial solución, y es más, co-creándola con ellos. Y eso no lo puedes hacer solo desde tu casa, sin abrirte y sin compartir tu idea y tu objetivo. Y dos, porque si no compartes tu idea, no te puede ayudar. Nadie te puede ayudar, ¿no? Las personas están más dispuestas a ayudar a alguien cuando emprende que fastidiarle, ¿no? Entonces, es más recomendable poder compartirla y de esa manera que otras personas pues, te puedan hacer sugerencias, abrirte puertas, darte contactos y ayudarte en ese proceso de emprendimiento. Por lo tanto, es mucho más recomendable no guardarse la idea, no tener ese miedo a que te la roben, sino abrirte, compartirla, y tienes mucho más que ganar así que perder.